Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Edificando tu Vida. Quien te habla, tu amigo y tu hermano Álvaro Rosas Arzubial. Habrá en la grey de Dios verdaderos creyentes y habrá en la grey de Dios creyentes falsos. Hoy vamos a responder esta pregunta bíblicamente, esperando que te alistes y no te muevas de este video, y no te olvides también de suscribirte a mi canal presionando el botoncito de suscribirse, el like y la campanita. No te muevas, ya venimos enseguida. Están surgiendo diferentes corrientes doctrinales, como también están apareciendo muchísimas iglesias y diferentes denominaciones. Justamente de esto es lo que queremos hablar en esta oportunidad. Queremos hablar sobre la iglesia apóstata del Apocalipsis y las iglesias apóstatas en la actualidad. Estamos tocando el punto en Apocalipsis porque queremos ver la revelación de Jesucristo hacia el apóstol Juan. La raíz del Apocalipsis está comenzando en el destierro de Juan, ¿verdad? Como todo creyente sabemos, Juan ha sido desterrado en la isla de Patmos, y es ahí donde vino la revelación de Jesucristo para mostrarle un mensaje dentro del Apocalipsis con respecto a 7 iglesias, a 7 características que muchas veces las iglesias actuales se pueden identificar con cada una de ellas. Como podemos observar en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, que dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Una gran revelación de parte de Jesucristo para el apóstol Juan, en el cual él, a través de esta revelación, quería mostrar a sus siervos, ¿no?, de las cosas que deberían de suceder en los postreros días. Y bueno, en estos momentos, en esta actualidad, estamos en los postreros días, o estamos en los postreros tiempos. Entonces, como decía al inicio, vamos a identificar o vamos a comparar la iglesia actual de Jesucristo con las características de las iglesias del Apocalipsis. Entonces, vamos a mostrar las etapas que representan cada una de esas 7 iglesias del Apocalipsis a la iglesia actual. Vamos a ver primeramente con la iglesia de Éfeso, ¿ok? La iglesia de Éfeso, en el Apocalipsis capítulo 2, versículos del 4 al 5, dice un mensaje para esta iglesia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¡Wow! Una advertencia muy fuerte. La iglesia de Éfeso representa en la actualidad a la iglesia decadente, aquella iglesia que se va apagando, aquella iglesia que se va debilitando, que en algún momento tenía unos tiempos de avivamiento, una época de avivamiento donde el Espíritu se movía, donde el poder de Dios se movía, pero sin embargo ha empezado a decaer, ha empezado a olvidar sus atributos espirituales, o se ha empezado a olvidar de su condición espiritual. Y aquí hay un grave peligro, queridos amigos. Cuando la iglesia deja de orar, cuando la iglesia deja de acercarse a Dios y de tener una intimidad con Él, ¿qué es lo que sucede? La iglesia empieza a decaer. Y eso estaba pasando en la iglesia de Éfeso.
La iglesia estaba decayendo. Y nos preguntamos ahora en la actualidad, ¿hay iglesias que están decayendo? Hay iglesias que se están enfriando. Yo no sé si tú te puedes estar considerando en una de estas iglesias. Por ejemplo, la de Éfeso, la iglesia decayente, la iglesia que dejó de orar, la iglesia que dejó de adorar a Dios, la iglesia que dejó de alabar a Dios. ¿Cuántos cristianos en sus congregaciones se han convertido en cristianos costumbristas, en cristianos que solamente asisten a la iglesia en los días específicos o en los horarios específicos, convirtiéndose en religiosos antes de ser primeramente cristianos? Un cristiano se enciende vivo, está con la pasión encendida por Cristo todos los días de su vida. Pero un cristiano que solamente al Señor lo busca por ritualidad o por costumbre un día a la semana, pues es un cristiano decadente, un cristiano que se está desvaneciendo, que se está apagando. La pregunta es, ¿esa es tu condición? La iglesia donde tú congregas, ¿esa es la condición? ¿Estás viendo que en la iglesia donde tú congregas ya no hay santidad? ¿Has visto que en la iglesia donde tú te congregas hay desorden, hay desobediencia, hay pecado? Mucho cuidado. Puede ser que la iglesia esté decayendo fuertemente y que el avivamiento que hubo en un inicio se esté apagando. Entonces, esta es la primera característica que muchas veces el Señor ha querido mostrarnos ahora en la actualidad. Número 2, la iglesia de Esmirna, que está ubicada en el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 10, que dice de la siguiente manera: no temas en nada a lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, dice Jesús, y yo te daré la corona de la vida. La iglesia de Esmirna indiscutiblemente representa a la iglesia perseguida en los primeros 300 años después del ascenso de Jesús. Cuando Jesucristo empezó a ascender a los cielos, después de haber cumplido aquí su misión y su obra, en ese lapso de 300 años después de Cristo, o durante los 300 años después del ascenso, la iglesia ha sufrido persecución por llevar el evangelio a causa de Cristo. Esmirna es una iglesia que representa la persecución cristiana. Esmirna representa a las iglesias actuales de las cuales el mundo la persigue. Podemos tocar el tema de los misioneros. Misioneros que van muriendo en el África. Misioneros que van muriendo en el Asia. Las iglesias perseguidas en aquellos países del Oriente, donde las reglas son no predicar y no hablar del Evangelio de Cristo. Pero por obediencia estos cristianos, por obediencia esta iglesia anuncia sin temor alguno sobre el mensaje de salvación, sobre la palabra de Dios. La pregunta hoy en día es, ¿la iglesia de la actualidad está acostumbrada a la persecución? La iglesia donde tú te congregas, la iglesia donde tú asistes, ¿es una iglesia perseguida? Muchas veces hay muchas congregaciones hoy en día que no son perseguidos porque no están haciendo la obra de Dios. Hay muchas iglesias que hoy en día no sufren alguna persecución porque están dormidas,
porque están con las manos cruzadas, no están atacando, no están predicando, no están anunciando la palabra del Señor, sino que les ha inundado el temor, les ha inundado el miedo o les ha ganado el facilismo. Muchas iglesias que hoy en día solamente se han acostumbrado a abrir sus templos los domingos y nada más, y los miembros no están en acción, los miembros no están activos. Entonces, ¿qué persecución va a haber en ese tipo de congregaciones o en ese tipo de iglesias? ¿Qué persecución va a haber si el diablo no se está inquietando porque la iglesia no está haciendo nada? La iglesia está dormida, la iglesia no se está levantando, la iglesia no se está colocando a la brecha. Hoy en día hay congregaciones que se han acostumbrado al facilismo, se han acostumbrado a lo simple, a lo sencillo. Por ejemplo, hoy en día pastores ya no buscan a las ovejas. Pastores ya no están tras las ovejas. Más bien hoy en día pastores quieren que las ovejas vengan a ellos. ¿Por qué? Porque los pastores se han vuelto flojos y ya no van en busca de las almas, ya no van en busca de los perdidos. Están sentados en sus oficinas esperando que se les toque la puerta, pero de ellos no hay un deseo de querer ir por la oveja perdida. Entonces, ¿qué persecución va a haber en aquel tipo de iglesias? ¿Qué persecución va a haber en aquel tipo de congregaciones? Entonces, la iglesia de Esmirna representa a esa iglesia perseguida en los primeros 300 años después del ascenso de Jesucristo. Número 3, tenemos a la iglesia de Pérgamo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2:14, vamos a ver qué nos habla de esta iglesia de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, los que yo aborrezco, dice el Señor. Entonces, la iglesia de Pérgamo representaba a la iglesia imperial de Constantino, la iglesia adúltera en la doctrina, la iglesia prostituta en la doctrina. ¿Por qué se le llama iglesia prostituta o iglesia adúltera? Porque está recibiendo diferentes doctrinas y diferentes corrientes en sus denominaciones, en sus congregaciones. Hoy en día, como decía al inicio de este video, hoy en día hay muchas corrientes antibíblicas, muchas corrientes diabólicas que están ingresando a las congregaciones cristianas y nadie se da cuenta, nadie habla, nadie se pronuncia, nadie dice cosa absoluta. Es un tiempo en el que debemos de atender. Es un tiempo en el que debemos estar vigilantes, con los ojos despiertos, no estar como mencionaba hace un momento, como una iglesia dormida que no se da cuenta de nada. Hay muchas doctrinas diabólicas que están ingresando hoy en día a las congregaciones. Y pastores, ministros y lo que fuere no están defendiendo la palabra, no están defendiendo la fe, no están defendiendo la doctrina como debe de ser. Y no solamente iglesias que se están revolcando con diferentes doctrinas o están adulterando con diferentes doctrinas, también con diferentes costumbres, ingresando el paganismo a las iglesias, ingresando las corrientes mundanas a la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día la iglesia ya no está tomando ejemplo de la palabra del Señor, ya no está tomando ejemplo de los hechos o de las historias bíblicas, sino que ahora las iglesias, queridos hermanos, están tomando ejemplos o modelos del mundo, modelos mundanos que se están metiendo a la iglesia, que se está encerrando en la iglesia. Mucho cuidado, mucho cuidado.
Entonces, la iglesia de Pérgamo representaba a la iglesia imperial de Constantino. ¿Quién era Constantino? Constantino era aquel emperador que las costumbres mundanas lo cristianizaba. O sea, le cambiaba de ropa. En otras palabras, hablando así, las costumbres mundanas lo cristianizaba. ¿Para qué? Para que los cristianos puedan pues aplicar esas corrientes o esas costumbres mundanales. Vamos también con la iglesia de Tiatira en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 20 al 22. Dice de la siguiente manera: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras que hacen. Bueno, en sí, mucho parecido con la iglesia de Pérgamo. Pérgamo y Tiatira estaban empezando a aceptar diferentes corrientes, diferentes doctrinas, permitiendo que muchas cosas de lo espiritual, cosas de la santidad, se vayan al liberalismo, se vayan al carnalismo y se vayan al mundanalismo, queridos amigos. Y también tenemos la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:2, que dice de la siguiente manera: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La iglesia de Sardis representa a la iglesia de reforma de Martín Lutero, en el cual el Señor le ordena, el Señor le dice: cuida de las cosas que están por morir, las cosas que están por morir dentro de la iglesia, las cosas que están por morir dentro de la congregación. Es como que le estaría diciendo a la iglesia de Éfeso o a la iglesia en la actualidad: cuida, encárgate de que siga vivo, por ejemplo, ese deseo de orar. Porque hoy en día las iglesias, como decía hace un momento, han dejado de orar. No permitas que muera la oración en tu congregación. Una orden tajante del Señor. Una iglesia que representa esa reforma, en el cual alguien debe levantarse, alguien debe pronunciarse y poner en orden las cosas. Por ejemplo, la reforma de Martín Lutero. Cuando él veía que la iglesia católica empezaba a falsificar la doctrina. Cuando Martín Lutero veía que la iglesia católica no se basaba en las Sagradas Escrituras, entonces él hizo una reforma. Él se levantó, él peleó por defender la palabra de Dios. Hoy en día tú también debes defender la palabra de Dios. Si en la congregación donde tú te encuentras o donde tú te reúnes están violando, están adulterando con la palabra, tú debes levantar, debes hacer una reforma contundente en la casa de Dios. Esto es lo que representa la iglesia en Sardis. Y bueno, tenemos a las dos últimas iglesias, la iglesia de la Odisea y la iglesia de Filadelfia. Dos iglesias que tenían una misma dirección, un mismo propósito, pero una de ellas estaba perdida espiritualmente y la otra estaba permaneciendo en la santidad. ¿Cuál es la iglesia de las dos? De la que se estaba perdiendo, de la que se estaba contaminando y convirtiéndose en apóstata, la iglesia de la Odisea. Le dice el Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 15 al 17, le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego, dice la palabra. O sea, el Señor a la iglesia de la Odisea le estaba atribuyendo el nombre de una iglesia tibia. Una iglesia que ni se consideraba santa, que tampoco se consideraba pecadora, sino tibia. Y al Señor le causan náuseas las iglesias tibias. Al Señor le causan náuseas los creyentes tibios, que no se deciden si estar con el Señor o no estar con el Señor. Y de esas hay muchos en la actualidad. Por ejemplo, hoy en día hay iglesias con mucha avaricia humana. Mucha avaricia humana y mucha vanidad humana. Hoy en día las iglesias están predicando prosperidad. Prosperidad, prosperidad. Dinero, 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 riqueza, riqueza, riqueza. Pero nunca se les declara su pecado. Nunca se les declara los errores. Iglesias que hoy en día no predican del infierno. Hoy en día en las congregaciones ya no se predica de infierno. ¿Por qué? Porque más se está predicando de prosperidad. Como estos canales que están trastornados, distorsionados, como Enlace Televisión y muchas otros medios en el cual ya dejaron de predicar la palabra pura. Ahora se van más a lo físico, a la avaricia, a la vanidad. La iglesia de la Odisea, por cierto, tenía un banco en su ciudad. Un banco que le soltaba el dinero fácilmente. Por eso ahí los cristianos se estaban acostumbrando a las cosas materiales, dejando las cosas espirituales. La iglesia de la Odisea era tibia en santidad. Como les decía hace un momento, ni se llaman santos, ni se llaman pecadores. Y hoy en día, por ejemplo, en la iglesia hay mucha tibieza. Hay congregaciones que están aceptando los matrimonios gays. Congregaciones en diferentes países donde se está aceptando el matrimonio gay, por ejemplo. Esto es atentar contra la familia y atentar contra el diseño de Dios. Iglesias donde hoy sus cultos realizan con músicas mundanas. Hoy los cultos se han convertido en conciertos mundanos, en conciertos diabólicos. Hoy en día los cultos ya parecen el mundo. Congregaciones que permiten el divorcio. Los divorcios. Te puedes divorciar, hermana, te puedes divorciar, hermano. O sea, hay una tibieza. Pero sin embargo Dios aún le brinda misericordia a esta iglesia en Apocalipsis 3:18, por cuanto le dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas, porque tus vestiduras están sucias, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, le dice. Y bueno, finalmente tenemos a la iglesia de Filadelfia, la iglesia que ha perseverado hasta el final, la iglesia que se ha guardado hasta el final. Le dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, le dice, y no has negado mi nombre. Entonces, estas palabras para la iglesia de Filadelfia, el Señor felicitando a esta iglesia. Entonces, la llamada de atención en el Apocalipsis 3:11: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, la iglesia apóstata,
La iglesia que se está enfriando, la iglesia carnal, sigue surgiendo, se sigue levantando, pero el Señor te está hablando en este video qué es lo que tú como creyente, como hijo de Dios, tienes que hacer. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar siguiendo cada uno de nuestros videos. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir también motivándonos y subiendo más videos y enseñando la poderosa palabra de Dios. Quien te habló, tu hermano y tu amigo Álvaro Rosas Arzurialde, y nos encontramos en un próximo video. No te olvides, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones para que te mostremos los videos que estamos subiendo constantemente. Dios te bendiga.